A pesar de que todo mundo sabía que el 1 de enero se iba a realizar el apagón analógico, es decir, íbamos a transitar a la televisión digital terrestre, parece que ahora nos comenzamos a preocupar. Parece que ahora comenzamos a tener dudas sobre el proceso. Y para hablar sobre este tema tengo al comisionado presidente del Instituto Federal de las Telecomunicaciones. Gabriel, ¿en qué estado, buenas noches, se encuentra el apagón analógico? Hola David, buenas noches, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Como sabes, hemos en el Instituto informado periódicamente sobre los avances de la transición y a la televisión digital terrestre de este apagón analógico, y precisamente el día de ayer reportábamos en dónde nos encontramos en este momento. ¿Qué tenemos ahorita? Actualmente 503 señales se encuentran en operación digital con una cobertura de cerca del 86.3%. El 76% de la población puede recibir al menos 4 señales digitales ya hoy en día. Por lo que se refiere al lado de la transmisión, es decir, cómo estamos con los operadores de televisoras, tenemos todavía en este momento 33 permisionarias, que son estaciones públicas o sociales, sobre todo de entidades federativas, que deberán terminar esta transición antes del 31 de diciembre. Al día de hoy, 33 no han transitado. Ciertamente es la minoría, pero es algo que está pendiente. Y también tenemos un importante número de estaciones complementarias por parte de concesionarios comerciales que deberán transitar también en las próximas semanas. A la fecha se ha logrado el apagón analógico de 57 señales en al menos 7 entidades federativas, y son los resultados que tenemos en este momento. La Cámara de la Industria de Radio y Televisión hoy presentó un estudio donde dice que más de 600,000 personas en Nuevo León se quedaron sin señal de televisión. Como sabes, David, la ley tomó una decisión sobre este particular. El régimen transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión estableció, como dice la Constitución, que el apagón analógico deberá darse a más tardar el 31 de diciembre del 2015. Pero además estableció el deber, y lo subrayo, el deber del Instituto Federal de Telecomunicaciones de ir apagando por áreas de cobertura antes del 31 de diciembre, siempre que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le notifique que se ha logrado una penetración de receptores digitales en al menos 90% de la población, en este estrato, en esta zona de la población de más bajos recursos, definida por la Cedesol. Es así que tan pronto la Secretaría nos notifica a nosotros que se cumple con este nivel de penetración, nosotros constatamos que los concesionarios hayan cumplido con sus obligaciones y estén transmitiendo en señales digitales, y se ordena el apagón analógico con al menos 4 semanas de anticipación para que la gente esté debidamente informada. Lo que quiero subrayar con esto, David, es que la fórmula la estableció el Congreso de la Unión en el régimen transitorio por el cual expidió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Siempre que hay una transición digital de esta naturaleza, no se logra el 100% de penetración al momento del cambio tecnológico. Esto se observa en otros países del mundo, por ejemplo en el caso de España, la penetración de receptores digitales un año antes del apagón analógico rondaba cerca de los 38%. En el año del apagón analógico esta penetración estaba cercana al 60%, y un año después del apagón analógico se llega a niveles cercanos al 90%. Esta experiencia internacional lo que nos demuestra es que el proceso de penetración de televisiones digitales se da de forma muy acelerada conforme se van dando los apagones. Y ve que tenemos en este caso en Monterrey. El año pasado, en abril de 2014, de acuerdo con cifras del INEGI, el porcentaje de la población que dependía de la televisión abierta era cercano al 33%. Nosotros ordenamos el levantamiento de una encuesta una semana después del apagón, se levantó del 1 de octubre al 7 de octubre, y lo que tenemos es que la gente que dependía de la televisión analógica para ver la televisión estaba en 10.3%. Fíjate cómo del 33% nos vamos al 10.3% una semana después del apagón. Esto es consistente con la experiencia internacional, en el sentido en que son precisamente los apagones los que aceleran esta penetración de receptores digitales. Ahora bien, estamos hablando de Nuevo León, uno de los estados que tiene los más altos niveles de bienestar.
¿Qué se espera hacia el sur, sureste del país, donde tenemos un muy importante grado de atraso? Como señalaba David, hay que distinguir aquí dos puntos. Uno es el lado de la transmisión, que es lo que corresponde a las antenas, que deben estar dando señales. Eso hoy no es problema, o sea, eso hoy no es problema. Bien decías que los concesionarios ya cumplieron y algunos permisionarios deberán cumplir, ¿no? Y déjame precisar este punto. Las estaciones principales en su mayoría están instaladas y con señales digitales. Es hasta que instalan las principales cuando se dan cuenta si llegan a los mismos lugares donde llegaban antes con señales analógicas y empiezan a instalar lo que se conocen como equipos de sombra o estaciones complementarias. Ahí sí hay todavía pendiente un número importante de estaciones complementarias que están por migrar ya a señales digitales. Ahora, del lado de las estaciones públicas, que son las de las entidades federativas, algunos municipios, algunas universidades públicas y concesión y permisos sociales, ahí sí nos faltan 33. Entonces, digamos, no está resuelto del todo, está en vías de resolverse. Déjame pasar ahora al lado de la recepción. Lo que establece la ley es un porcentaje de la población de esta extracto social, de esta parte de la población de menores recursos. Esto significa que en aquellos lugares donde las entidades federativas, en aquellas entidades federativas donde haya mayor porcentaje de estos beneficiarios, pues habrá más gente beneficiaria de esos programas que tendrán derecho a recibir una televisión digital. Pero estamos hablando de un programa implementado por el gobierno federal que ellos mismos han anunciado concretarán a más tardar a finales de este año. A más tardar a finales de este año. Yo en mi columna, en algunos otros espacios de Grupo Imagen Multimedia, me he preguntado, ¿y qué pasa si no? ¿Hay algún escenario en el cual la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ustedes como organismo autónomo en el IFT, estén trabajando? Mira, David, nosotros desde el principio hemos trabajado en concluir con esta transición a la televisión digital terrestre, que vale la pena señalarlo, no es un capricho. La transición a la televisión digital terrestre tiene el objeto de utilizar de una forma más eficiente el espectro. Tiene el objeto de que nosotros como audiencia podamos recibir señales con mejor calidad visual y sonora. Pero no solo eso, que podamos recibir también más programación. La tecnología digital permite que a través del mismo canal donde hoy solo podemos ver un canal de programación, podamos tener hasta 4 canales con una calidad distinta. También la tecnología digital permite que utilicemos de una forma más eficiente el espectro. Y aquí hay proyectos muy relevantes ordenados por la propia Constitución. Por ejemplo, el despeje de la banda 700, que es un espectro que debemos utilizar para banda ancha e Internet en cumplimiento precisamente de lo que mandata la Constitución. Y finalmente, pues una mayor competencia en el sector de radiodifusión. Como vemos, tenemos, al menos en este momento, asignada ya una nueva cadena de televisión a nivel nacional que va a iniciar operaciones en formato 100% digital. Si esta empresa iniciara así, pues tendría una situación distinta si las demás siguen transmitiendo señales analógicas. Es todo esto lo que normó al Pero vuelvo y digo, hay un plan B, o sea, en Grupo Imagen Multimedia estamos listos para arrancar el 1 de enero, como lo marca en nuestro título de concesión. ¿Hay algún plan B que se está considerando o se estima que se va a poder cumplir en tiempo y forma? Nosotros no tenemos más que cumplir con el mandato constitucional que establece que este proceso debe concluir el 31 de diciembre. Esa es la responsabilidad de todas las autoridades del Estado. Seguimos cumpliendo con nuestra obligación de ir apagando conforme la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos vayan notificando que se cumple con esta penetración y de acuerdo con la información proporcionada por ellos mismos, esto va a ocurrir a más tardar en diciembre. Siguen ellos notificándonos conforme van cumpliendo con estas metas y nosotros, como ves, hemos ido ordenando apagones. El próximo apagón es el 29 de octubre en Cuernavaca, en San Luis Río Colorado, en Torreón y en Gómez Palacio. Se prevé que en los próximos días la propia Secretaría nos comunique que ha integrado esta información respecto de las señales y la recepción en la zona del Valle de México, lo que nos permitirá llevar a siguientes apagones con los cuales se llegaría a prácticamente el 75% de la población y, como ves, muy cerca de la fecha, pues muy cerca del 100%. A mí me preocupa esta brecha de que se habla del 86%, se tendrá que llegar a más del 90%. Ahora bien, ¿qué pasa si llegando al 90 se cumple esto que ha señalado la Cámara de Industria de la Radio y la Televisión, en el sentido de que, bueno, sigue quedándose gente que no es suficientemente pobre para ser acreedor de una televisión, pero no tiene la posibilidad o no le resulta fácil hacerse de una televisión digital?
David, tocas una pregunta muy importante y a mí me parece que todos tenemos la obligación de abordar este tema con absoluta transparencia y con absoluta seriedad. Ha habido estados en el mundo que no han entregado ni siquiera un decodificador a una antena. A veces simplemente se anuncia que viene el apagón digital y se apaga. Nuestro país optó, y lo subrayo, fue una decisión del Poder Legislativo de llegar a esta parte del 90% de la población de más escasos recursos. Desde que se dice esto en la ley, lo que se está asumiendo es que la demás parte de la población tendrá que llegarse de receptores por sus propios medios. Esto hay que decirlo con toda transparencia y con toda seriedad. Eso lo dice la ley desde hace prácticamente un año. Entonces, lo que se está asumiendo es que México adoptó un modelo en el que destina recursos públicos solo a ese estrato de la población y en los demás casos tendrá que llegarse de sus propios medios. Déjame reiterar la experiencia de los casos internacionales, porque es precisamente con motivo de los apagones analógicos que se logra el incremento de la penetración. Citaba yo el caso de España y que se ve constatado ahora con el caso de Monterrey. Ahora bien, insistes en que se va a poder cumplir con el mandato constitucional, que no existe una manera en la que se haga una prórroga o se deje simultáneamente la señal digital con la señal analógica durante algún tiempo. La simultaneidad de señales analógicas y señales digitales es algo que lleva muchísimos años, David. No, pero después de esta obligación constitucional. El 31 de diciembre es la fecha marcada por la Constitución y nosotros estamos obligados a cumplir con lo que dice la Constitución. Entonces, no existe una posibilidad de que coexistan después, el 1 de enero del año próximo. No la veo, si la reforma constitucional es muy clara sobre ese particular. El 31 de diciembre debe culminar la transición a la televisión digital terrestre. Y aquí hay que recordar que ustedes lo que hacen es ordenar el apagón después de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les informa que ya se cumplió con la cobertura del 90%. Así es. Gabriel, quiero agradecerte muchísimo que me hayas tomado la llamada. Muchas gracias. Es un gusto, David. Un saludo a ti y a todos los auditores. Seguiremos informando periódicamente sobre los avances en el cumplimiento de este programa de transición a la televisión digital terrestre. Muchas gracias. Buenas noches a ti y buenas noches al auditorio. Que le vaya muy bien.